continuamos, amigos televidentes, y le damos la bienvenida al doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Buenos días, doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Buenos días. Y queríamos aprovechar, ¿verdad?, para hablar con usted sobre diferentes aspectos de la vida nacional, pero quisiera un comentario, doctor, acerca de ese informe que brindó el comandante, esa información que brindó el comandante en su discurso del 41-19, donde daba cuenta de todos los logros y avances que se han venido teniendo en la atención médica, en la infraestructura hospitalaria, el número de médicos, los servicios, y que daba cuenta pues que esto no paraba, que continuaba, ¿no? Porque hay en licitación 6 hospitales, explicaba, ¿no? Claro. Y ayer mismo vimos que la Asamblea Nacional aprobó un préstamo para el Aldo Chavarría, pero yo quisiera que su comentario, ¿no?, en torno a lo que informaba el comandante presidente Daniel SD19. Sí, buenos días, Alberto, buenos días a todos los televidentes. Creo que para los trabajadores de la salud, para esos 36.000 trabajadores y su familia, el discurso del comandante Daniel es un reconocimiento a todo ese esfuerzo. Es un esfuerzo enorme de los trabajadores en todo este enfrentamiento a la pandemia. Y creo importante que tener conciencia, los nicaragüenses, estar claros que si aquí no hubiéramos tenido los 12 años de gobierno del comandante Daniel y la preparación que la propia dinámica y que el propio compromiso que tiene el Frente Sandinista, el comandante Daniel, el gobierno, con la salud del pueblo nicaragüense, nosotros hubiéramos tenido una situación terrible con esta pandemia. Ya en los años neoliberales era terrible la situación de desnutrición, de enfermedades diarreicas. Todos podemos recordar, muchos podemos recordar aquellas epidemias de sarampión en el 92, en 1992, o la epidemia de dengue que continuó a esa epidemia de sarampión, si recuerden, y los pacientes en los pasillos de los hospitales. Y desde el 2007 a esta parte, todo lo que el comandante Daniel fue expresando, fue diciendo que se ha venido haciendo por voluntad de la revolución, del Frente Sandinista, del gobierno, voluntad de los sandinistas para todos los nicaragüenses, es lo que nos permite enfrentar una tragedia, diría yo, de esta magnitud, porque esta es una tragedia, pues, es decir, haya comenzado en China, se haya trasladado a Europa, ahora en América, pero realmente está muriendo gente y de una forma donde hay, digamos, imposibilidad del ser humano para defenderse, más que tomar las medidas que siempre se han dicho y que se han orientado. Es decir, aquí no hay posibilidad ni de que vos me transmitas a mí el coronavirus, ni que yo te lo transmita. ¿Por qué? Porque estamos a una distancia de 2 metros. Y con eso nosotros estamos garantizados, aunque no nos pongamos mascarilla. Claro, si nos ponemos mascarilla, entonces todavía nos garantizamos más. Pero la seguridad está en que estamos a distancia. Eso lo hemos venido diciendo desde el primer día. Y creo que poco a poco todos los nicaragüenses hemos entendido la importancia de esto. Además, si bien es cierto, nosotros nos podemos contaminar con esto, también hemos repetido que nos lavamos la mano. Sí. Lavado de manos. Esa es una parte, es decir, es la prevención. Pero, de alguna forma, si no tenés inmunidad, te va a dar. De alguna forma te va a dar, pues. Todo este es un proceso que todos tenemos que estar claros y que todo el mundo lo ha dicho. Entonces tenés que tener capacidad de enfrentamiento en el caso
que te dé y cuál es la capacidad de enfrentamiento. Y estoy hablando de esto porque es que todo lo que el comandante expresó es lo que nos ha permitido esta tranquilidad que tenemos en este país a pesar del dolor, ¿verdad? De las situaciones que se han dado. Entonces, ¿qué es lo que te da las dos cosas para enfrentar que tenemos que tener? Es cómo cortar la transmisión y cómo atender al enfermo. ¿Y cómo cortar la transmisión? Fíjate que son más de 5 millones de visitas casa a casa las que se realizaron. Y se realizaron para ir enseñando, pero además para ir tomando las temperaturas a los habitantes de la casa, a los miembros de la familia, y aquel que tenía fiebre, que se le identificaba una elevación de la temperatura, se le iniciaba tratamiento inmediatamente y se le daba las recomendaciones. Y así se fue trabajando. Es decir, eso hizo un impacto muy importante. Pero además, nosotros, con todo lo que el comandante Daniel expresó, estábamos preparados, ¿no? ¿Qué nos dijo el comandante Daniel? Bueno, en este tiempo hemos puesto a funcionar en el país 80 y tantos tomógrafos. Es decir, son 80 y pico de máquinas funcionando. Estén en el sector público y en el privado. La mayoría están en el sector público. Pero ahora no es nada del otro mundo decir llegaste con una infección respiratoria o con una afectación respiratoria y entonces llegás y en el hospital Bell Spire hagan una tomografía. Y comenzás a ver cómo están los pulmones. Es decir, eso es una cosa rutinaria. Aquello que te acordás que hace 13 años, que hace 15 años, la gente venía a los canales, andaba en las radios pidiendo para poder hacerse una tomografía. Eso se transformó en una situación rutinaria. Entonces, hay 9 resonadores magnéticos en todo el país. Eso frente a la población es una cosa impactante. Estoy hablando del sector público y sector privado porque es que en nuestro modelo, ha sido una insistencia permanente del comandante Daniel, este es un modelo nacional, un sistema nacional de salud, donde hay sector público y hay sector privado. Y en el sector público no solo está el MINSA, también está el Seguro Social, están esa mezcla donde están las empresas médicas previsionales, de tal forma que vos tenés en este país 11.500 camas hospitalarias, 11.500 camas. Claro, es importante saber que 9.500 de estas camas están en manos del Ministerio de Salud, ¿verdad? Y hay otras 1.000 camas que están en manos del sector público, que no es el Ministerio de Salud. Es decir, hay 10.500 camas que están en manos del sector público. Eso te da seguridad. Te da seguridad, ¿por qué? Porque vos no estás compitiendo, haciendo competir tu necesidad con tu capacidad económica, porque tenés seguridad de que tenés camas disponibles, aunque no tengas dinero. Y camas disponibles, y como el comandante hacía mención, de cualquier tipo, es decir, camas normales, hospitalarias disponibles o camas de cuidados intensivos disponibles. Hay una provisión de camas de cuidados intensivos con ventiladores, con monitores. Y comenzamos con 500 ventiladores, de los cuales 400 y algo eran del sector público, MINSA. Claro. Estamos cerrando el sector público MINSA con 700 ventiladores. ¿Por qué? Porque el comandante orientó, preparémonos. Pero el comandante, si tenemos 400, tenemos suficientes, nunca es suficiente, no sabemos. Tenemos que estar seguros que no le va a hacer. Claro, imagínate la sensibilidad, teníamos que estar seguros de que no nos iba a pasar aquellas terribles noticias que venían a este país, de países del primer mundo, donde habían personas
trabajadores de la salud, médicos, que tenían que decidir a quién quitarle el ventilador. Correcto. Para ponérselo a otro. Eso no nos pasó a nosotros. Eso no nos pasó a nosotros. Es decir, y él dijo, no nos puede pasar. Y garantizamos, y fueron entrando, y todavía, y la cooperación, la solidaridad. Es decir, todavía, un día de esto, Taiwán va a hacer entregar, va a donar otros tantos ventiladores. Es decir, nosotros estamos equipados. El comandante hizo ver una cosa, porque no solo hizo ver los hospitales que se han construido, porque tenemos ya a esta altura en este país 73 hospitales de los diferentes niveles, 73 hospitales. Nosotros construimos 19 hospitales en lo que va el gobierno del comandante Daniel. Cuando digo nosotros, la revolución, el frente, el gobierno, el pueblo, porque todo eso lo hacemos con el pueblo, para el pueblo, con el apoyo de la población nicaragüense. Entonces construimos 19 hospitales, pero de los restantes, 46, 47 creo, fueron totalmente renovados. Es decir, no es que se construyó uno nuevo, pero claro, prácticamente es nuevo, pues. ¿Verdad? 19 hospitales. Pero ahorita estamos construyendo 7 hospitales, el comandante lo dijo claramente. Y esos 7 hospitales no son cualquier hospital. Estamos construyendo el hospital de León, el Oscar Danilo Rosales. Ese es el hospital, uno de los hospitales, va a ser el más grande de Nicaragua y probablemente es el más grande de Centroamérica en este momento. Porque estamos hablando de un hospital de 450 camas. Y estamos hablando de un hospital verdaderamente gigante, enorme, es decir, es un hospital de referencia nacional, porque siempre ha sido así, de referencia nacional, y ahí está construyéndose, se va avanzando, es decir, y a la vuelta de 2 años, 3 años, ahí tendremos un nuevo hospital Oscar Danilo Rosales con toda la modernidad, con toda la modernidad. Es decir, ese es muchísimo más grande que el Hospital Vélez Páez. Entonces, ese es uno de ellos. Va a ser el más grande de este país. Y es una cosa que los leoneses sienten, ¿verdad? Porque toda la vida ha sido así. Pero estamos a la par también, ya está levantado el Hospital de Chinandega. Uh-huh. El Hospital de Chinandega no es un hospitalito, es un hospital de 300 y pico de camas. Es todavía más grande que el Vélez Páez. Es decir, un hospital departamental, pero de un departamento, ¿verdad?, que tiene mucha población y que tiene también mucha comunicación con el campo. Ese hospital, que es el Mauricio Abdalá, ya está prácticamente en proceso de lo que son obras grises, constructivas y todo eso, ya prácticamente se han terminado. Y todo el proceso va en un 75%. Y ese es un hospital de 300 y pico camas. Ahí nomás estamos construyendo casi 800 camas nuevas. Es decir, ese es un impacto para cualquier población. Pero tener el hospital de Ocotal, sí, ¿qué fue lo que encontramos? Si acuérdense, los ocotaleños, toda la gente de Nueva Segovia puede acordarse. Es decir, nosotros pasamos momentos de angustia porque, es decir, era un hospital antiguo. Ese fue el que encontramos, un hospital que además, no solo por lo antiguo, sino dañado. Y entonces, era necesario, es necesario, y se fue avanzando y ahí está construyéndose, y ahí están levantadas ya sus 3 plantas, y va avanzando el proceso de construcción. Entonces, a eso se refería el comandante. Ya construimos 19, pero tenemos 7 en proceso de construcción. El de Bilwi está en proceso de construcción. Entonces, estamos hablando no de hospitales primarios que de por sí son excelentes, ¿verdad?, que además han logrado llevar
la atención hospitalaria a todos los rincones. Estamos hablando de hospitales departamentales, hospitales regionales y hospitales nacionales. Entonces, eso es lo que tenemos. Pero el comandante anunció también, y tenemos en proceso de licitación 7 más. Hay 7 hospitales más en proceso de licitación. Y fíjate que entre todos estos están el Hospital de las Minas, el de Ciuna. El de Ciuna, correcto. Es decir, son lugares donde lo que habían eran pequeños hospitalitos. ¿Verdad? Y estos hospitales construidos y reconstruidos por la revolución. ¿Verdad? Porque ahí lo que habían eran unos hospitales que habían enclavado la minería gringa desde hace 40 y pico de años, casi 50 años, y entonces eran pequeños hospitales. De pronto la revolución construyó hospitales primarios, ¿verdad? Y ahora está haciendo hospital departamental. Es un hospital con toda la seriedad necesaria. Eso es lo que el comandante nos ha indicado y ya está. Y ahora viene la bendición de este crédito de la India, ¿verdad? Que nos va a garantizar el Hospital de Rehabilitación Aldo Echavarría. Es decir, el Hospital de Rehabilitación Aldo Echavarría. Entonces eso es lo que ha mencionado el comandante y también mencionó la importancia del recurso humano. Correcto. Nosotros, él lo dijo claramente. Nosotros encontramos en 1990 casi 22.000 trabajadores, 22.000 y algo. 21.000 y pico, 22.000, así oscilábamos. Y recibimos en el 2006, 2007, recibimos 2.000 y pico trabajadores, prácticamente una foto. Aquí la población venía creciendo, porque incluso nosotros en los primeros años del 90, el crecimiento poblacional en este país era de 3.8%. Era un crecimiento alto. ¿Verdad? Y la población venía creciendo 3.8%, y frente a ese crecimiento poblacional, ¿qué fue lo que hizo los ladrones del neoliberalismo? ¿Qué fue lo que hicieron los ladrones del gobierno de la Violeta? Lo que hicieron era reducir el presupuesto, la población crecía. Y ellos, además de vender el tren y de todo lo que no nos queremos acordar, hicieron una reducción del presupuesto a la mitad, presupuesto de salud a la mitad. Y congelaron el crecimiento de los trabajadores de la salud, porque la idea era correr a trabajadores de la salud, pero como vino la resistencia de los trabajadores de la salud y del pueblo nicaragüense, entonces no pudieron. Y lo que entonces pasamos los mismos 22.000, pues. Es decir, ahí unos que estaban en la calle volvían a entrar cuando se moría otro, y 22.000 trabajadores. Entonces congelaron. La población creció ya al final a un ritmo casi de 3 en promedio en todos esos 16 años, y los trabajadores de la salud 0, y el presupuesto creció a un ritmo de 0 crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenía? Un deterioro. Eso fue lo que encontraron. Claro. Eso encontró el comandante Daniel. Un deterioro en todo el sector salud. Deterioro en las instalaciones físicas, las bodegas vacías, dañados los equipos de rayos X, los electrocardiogramas sin papel. Es decir, una cosa, eso es verdad. Total. Si lo único que no se deterioró nunca fue la voluntad de lucha, ¿verdad? Y el sandinismo en el corazón de los trabajadores de la salud. Y esos trabajadores de la salud, los verdaderos trabajadores de la salud que están, no los de mentira que salen en redes y en cosas, claro, no, los de verdad, los que están atendiendo ahí a toda la población, esos verdaderos trabajadores de la salud son los
que han luchado y cumplen. Y muchos jovencitos, muchos muchachos, gracias a Dios el comandante nos había aprobado hace 4 años, el que pudiéramos, hace casi 5 años, el que pudiéramos formar intensivistas, porque aquí salían, en los procesos de especialidad, se formaban médicos internistas y médicos pediatras. Y entonces abrimos la posibilidad de que se formaran a partir de estos dos perfiles un grupo de médicos para una subespecialidad o una especialidad adicional en medicina crítica y cuidados intensivos. Y comenzamos a formar. ¿Sí? Simple y sencillamente por la decisión y la voluntad de este gobierno, del comandante, de todo el frente sandinista, de que tenemos que estar preparados para servir al pueblo. Nunca nos imaginábamos que 5 años después iba a venir esta pandemia y esta enfermedad donde un intensivista, un compañero de esos muchachos, son jóvenes, que están ahí al frente de cuidados intensivos, en lugares donde ahora tenemos cuidados intensivos, porque nosotros tenemos cuidados intensivos en todos los hospitales de las cabeceras departamentales y en hospitales primarios. Entonces, un intensivista es la garantía de salvar vidas. ¿Por qué? Porque ese intensivista está preparado para manejar ventilador, para hacer abordajes con ventiloterapia y poder identificar, pues hacer las gasometrías necesarias y hacer toda la habilidad técnica y conocimiento que se necesita para abordar una respiración artificial, porque eso es lo que es en términos prácticos. Ya ves lo que es la voluntad de servir, es decir, eso es una voluntad política de servir. Y entonces nos preparamos, llegó el momento y todos esos muchachos, eso nos hace reflexionar, tenemos que identificar y preparar más, porque es que además van creciendo. Si estos 7 hospitales que se van a terminar dentro de 2 años, 1 año y medio, 3 años, esos 7 hospitales van a demandar recursos, claro. Tenemos que preparar. Y los otros 7 que se están licitando van a demandar recursos. Esto no para así. Y la población va creciendo y nosotros nos vamos preparando. Yo creo que es importantísimo este discurso del comandante. Es decir, es la revolución en la concreta. No, el comandante no habló solo de la revolución en abstracto, en pensamiento, sino que es concreta, esa es la revolución. Lo repitió, es todo esto al alcance de los pobres, al alcance de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los trabajadores, de los estudiantes, del pueblo nicaragüense. Eso es lo concreto. Tomógrafo, lo concreto, resonancia magnética, lo concreto es que hoy no tenés que andar buscando que te metan en un cupo para poder irte a no sé dónde para que te hagan un tratamiento de quimioterapia, de radioterapia con acelerador lineal. Tenemos uno que está funcionando y ahorita se está instalando el segundo. Nosotros, con la orientación del comandante, dijimos, hay que hacer 2 aceleradores lineales. Y eso no es que de pronto apareció y nos regalaron uno, que queremos agradecer esa cooperación y esa solidaridad del pueblo y el gobierno japonés. Y después el pueblo y el gobierno de Nicaragua toman la decisión y dicen, busquemos el otro, invirtamos, porque son aparatos caros, claro, sí. Son aparatos de $4 millones, pues no es un aparatito, pero eso es un gasto menor comparado de que tenés que instalarlos en paredes que tienen que tener unas características propias, costosísimas porque son con plomo, etcétera, pues todas unas condiciones. Y te quiero decir, cualquiera diría, y estos van a las... No, el comandante desde que aprobó la conformación del centro para acelerador lineal, aprobó la construcción de 2 búnkeres
Es decir, el búnker que nosotros tenemos ahí, así se llama, porque es cubierto de plomo y todo eso, es decir, es para 2 aceleradores lineales. Desde el principio Se pensó. había el pensamiento que no podemos quedarnos con uno. Es decir, entonces con 2 aceleradores lineales. Y ahí están pasando miles de personas recibiendo radioterapia, y el comandante lo explicó bien. La aceleración lineal lo que hace es apuntarte a través de aparatos de tomografía y que están midiendo las diferentes densidades y organizándole una computadora para que sea en el preciso lugar que necesitas aplicar la radiación, ¿verdad? Y él lo explicó muy bien, es decir, no estás disparando con escopeta, claro, con una precisión, ¿verdad? Y por eso, incluso ahí ahí en ese lugar hay unas cosas que llaman simuladores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero se tiene que probar, se tiene que identificar, porque vos no te puedes pasar ni 1 milímetro ni quedarte atrás, es exactamente en el lugar. Entonces tenemos una decisión. Ahora, ¿por qué nosotros pudimos hacer inmediatamente la identificación, la amplificación de este virus, del coronavirus? ¿Verdad? Porque inmediatamente hubo una conexión del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia con el CDC, ¿verdad?, de Atlanta, y con los mecanismos que se tienen, porque este centro es reconocido, ¿verdad? Y hay unos compañeros ahí, virólogos y especialistas que tienen comunicación y todo, y nosotros teníamos lista la técnica y comenzamos a hacer, y nosotros comenzamos a trabajar haciendo el PCR en tiempo real desde el primer momento. Por eso se fue haciendo paso a paso y fuimos haciendo, pero claro, nosotros cuando digo nosotros, el sistema de salud, el MINSA, todo lo planteamos, y el comandante y la compañera han estado siempre al tanto de todo y aprobando cada paso que vamos dando. ¿Por qué? Porque eso es así. Este es un país que tiene un gobierno, este no es un país donde hay desgobierno y hacer locuras. No, aquí funcionamos, ¿verdad?, al unísono. Funcionamos al unísono, así como dijo el comandante, ahí estamos atendiendo más de 150,000 personas con discapacidad, ¿verdad? Y se han logrado llevarle más de 70,000 aparatos auxiliares. Pero también donde hay casos críticos, ¿verdad?, también se les ayuda y se les entrega sus paquetes alimenticios. Claro. Es decir, entonces no solo funciona, es integral, y por eso es que es gobierno, porque es integral, no es una cosa aislada, pues unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa, no, aquí es integrado, claro, bajo una sola dirección, un solo gobierno, un frente sandinista, porque es una revolución, y un líder, el comandante Daniel, y entonces eso es lo que nos ha permitido hacer tener unos logros e impactar en la situación de salud de nuestro pueblo en una forma importantísimo. Esa cifra que daba el comandante sobre la cirugía de corazón en los niños. Ah, sí, correcto. Sí. Precisamente, quiero felicitar a los compañeros de La Mascota porque van a cumplir 7 años el Centro de Cardiología de La Mascota. 7 años. Y en estos 7 años han hecho 920 cirugías en niños. Una hecha enteramente por personal nicaragüense y otra acompañando brigadas que vienen. Pero son 920 familias, niños operados, pero la verdad es que familias que les regresa su sonrisa. Es decir, vos sabés la angustia de tener un niño con una malformación congénita. Es decir, que tiene un agujero
en su corazoncito y que hay que cerrárselo y para eso hay que abrir el corazoncito y tienen que... Eso es una cosa terrible, se te viene el mundo encima. Y 920 familias es bastante, es bastante. ¿Por qué es que uno dice 920? Sí, es que esas son enfermedades o situaciones bastante raras, de tal forma que cuando uno dice 920 en 7 años que lleva el centro cardiológico infantil trabajando, esa es una cosa importante para este país. Es decir, y ahí están nuestros compañeros de la mascota y los felicitamos. Es decir, los trabajadores de la salud aquí, es un orgullo para mí pertenecer a esa familia de trabajadores de la salud. Y aquí tenés casos como el hospital. Pues sabés que nosotros, preparándonos, el comandante dice hay que prepararse, tengan el mayor número de camas posible. Y entonces ahí en la carretera norte, el comandante aprobó montar un hospital para convalecientes. ¿Qué significaba? Que cuando en los hospitales de enfrentamiento ante esta pandemia estuvieran llenos y necesitáramos camas, ya las personas que están en el periodo de convalecencia pasaran allí. Y preparamos las condiciones para 100 camas de convalecientes, lo que significa 100 tanques de oxígeno, porque estaban preparándose todo, pues está preparado todo, con una unidad de intervención por si acaso había alguna emergencia, todo se preparan. Ahí no llegamos a tener más de 20 personas, a regañadientas. ¿Por qué? Porque no, gracias a Dios, ¿verdad?, no se dio y espero que no se dé nunca lo que de pronto estábamos preparados, es decir, listos con 300 camas por un lado, por 300 camas por otro, y claro, y como nunca hizo falta sacar a nadie, entonces pasamos una semana ahí con 3 pacientes. Aquí vamos en caliente. Entonces el comandante dice a quiénes necesitamos darle comodidad, ¿qué podemos hacer con eso? E inmediatamente, por donde quiera, pues es una forma de decir, en diferentes hospitales tenemos que andar buscando dónde poner a alguien para que le pongan su tratamiento de quimioterapia. Y entonces llega al Manolo Morales, y entonces ahí están y las personas dicen, no nos han hospitalizado, le tienen que poner la quimioterapia, pero está lleno. Llega a otro hospital, lo mismo, ¿verdad? Entonces nos aprobaron y nos orientaron de que se transformara ese centro de convalecencia en el centro oncológico de quimioterapia y cuidados paliativos. Y ahora lo que vamos a tener ahí son más de 100 sillones para tratamiento de quimioterapia, más una cantidad de camas por cualquier necesidad de paciente que tenga que estar acostado, listo, que fue aprobado por el comandante, que se va a inaugurar a finales de este mes, el 30 de julio, y además, como nosotros, como nicaragüenses, pues el sandinismo reconoce al buen nicaragüense, independientemente de su color político. Entonces, y si aquí hubo alguien que siempre se preocupó por las mujeres con cáncer y por las personas con cáncer, por las condiciones, y que luchó contra el sistema somocista por mejorar las condiciones, que es el doctor Clemente Guido, el centro, el comandante y la compañera, nos aprobaron que le pongamos en honor a ese doctor, al doctor Clemente Guido, es decir, que fue un dirigente conservador. Claro, sí, claro. Sí, pero ¿qué fue lo importante? Nosotros... En su obra, su actitud frente al dolor de la gente. Ese hombre defendía los derechos de la mujer con cáncer, que eran tiradas casi a la basura, era terrible. Entonces, le vamos a poner centro oncológico para quimioterapia y cuidados paliativos, doctor Clemente Guido. Y ahí... entonces la gente tiene que estar tranquila. El día que el oncólogo
el médico les mande su quimioterapia, se traslada ahí y ahí le van a dar seguimiento a todas las sesiones y solo va a llegar ahí, tiene que llegar, ya no tiene que hacer filas, no tiene que estar esperando nada, no va a tener que estar esperando nada porque tenés una cantidad, una disponibilidad. Esas son las cosas de la revolución. Esas son las cosas de la revolución. Es decir, yo te aseguro que si aquí no hubiera habido revolución y si el gobierno que estuviera no fuera del Frente Sandinista... Sí, sí, las cosas serían otras. Sí. Claro, no, ese terreno del horror. Sí. Porque estaba encima. Sí. Sí. Claro, el tiempo nos ha alcanzado. Sí. Es que hay mucho que hablar, ¿cierto? Claro. Realmente. El tiempo nos ha alcanzado. Le agradezco, doctor, gracias por habernos acompañado y qué buenas noticias las que nos ha brindado. Y esto todo para, como decía antes, para nuestro pueblo, la atención a nuestro pueblo.